solo espíritu, contigo quiero ser. Solo espíritu contigo, Señor. Yo sé que es tu anhelo, también es mi deseo. Un solo espíritu. Dile en qué momento va a aparecer la enfermedad. Sí, ¿En Señor. qué momento va a aparecer? Sabemos que es tu anhelo, es nuestro ¿En qué deseo. momento van a aparecer las lágrimas? No sabemos. Esa es la respuesta. No sabemos. Es decir, podríamos imaginar el momento, pero el momento exacto en el que llega no lo sabemos. Y quizá tampoco sepamos el por qué. O quizá en algunas ocasiones lo sepamos perfectamente. ¿Ha escuchado a una mujer llorar? Sí. Sobre todo cuando usted llora, ¿no? ¿Y qué se siente cuando escuchas a una mujer llorando? A mí, mira, sin importar quién sea la mujer, me parte el alma. No el corazón, más profundo, de una vez. Me llega hasta el alma y quisiera saber qué hacer para que dejara de llorar. ¿Ah? ¿Pero ha visto a un hombre llorar? ¿Ha escuchado a un hombre llorar? Que es lo doble. ¿Pero lo doble de qué? Lo doble del dolor. Bueno, lo doble de lo que le esté pasando, ¿no? Porque a veces no es solamente por un dolor físico. No solo se llora por un dolor físico, se llora por un problema, se llora por una necesidad, se llora por un dolor del alma, se llora por una desilusión, se llora por muchas causas. Cada órgano del cuerpo sirve para algo. El Señor no nos puso órganos de más o de menos. Nos puso en el cuerpo cada órgano que nos haría falta. Y si a veces logramos sobrevivir sin uno de ellos, es por pura misericordia, porque para eso nos dotaron de 2 riñones. ¿Por qué no tienes 2 hígados? Porque el Señor consideró que con uno bastaba, ¿no? Ojalá nos hubieran puesto 2 corazones, así si nos rompían uno, pues teníamos el otro para echarle ganas, ¿no? ¿Cuántas veces te han roto el corazón? Y lloramos por eso, ¿no? Yo, por ejemplo, fui varias veces al cardiólogo, ya de una vez un especialista, y la verdad, hermano, yo no sé, entre más especialistas son, creo que son más tontos. No, lo digo basado en la escritura y basado en cómo me han atendido. Y como soy un hombre que tiene el sentido común muy, muy ejercitado, yo digo, este doctor de plano se pasó. Porque ya lo están poniendo ahí, ¿no? Es como cuando vas, te hacen un examen sencillo de sangre y te dicen que tienes mucha azúcar en la sangre. ¿Qué tienes que hacer? Seguir tomando Coca-Cola, ¿no? Dígale a su vecino la Coca-Cola. O si le gusta la Pepsi, diga conmigo la Pepsi. Es como el pecado. Sabemos que nos hace daño, pero ¿cómo le entramos, verdad? ¿Verdad que sí? Sabemos que es veneno que mata, pero algunos hasta medicina le llaman, ¿verdad? Entonces, amado hermano, sinceramente lo he dicho por muchos, muchos, muchos años. El pecado no sabe mal, pero mata. Así es la Coca-Cola. Sabe bien incluso, pero no dudes de que te va a matar. ¿Lo entendió? Espero que le baje a la Coca-Cola y a cualquier otro refresco y a cualquier otro tipo de azúcares. Hermano, yo creo que fue un esfuerzo en vano lo que está haciendo este gobierno, cosa que nunca ha hecho ningún otro gobierno en nuestro México lindo y querido, de haber puesto la señal de prevención en los empaques de aquello que nos puede hacer daño.
que nos hace daño. ¿Y sabe qué hace usted con esos sellos? ¿Sabe qué hace? Ignorarlos, como se ignora la Biblia, como se ignora aquello que veniste a aprender de Dios en el templo. Se ignora. Ah, sí tiene 3 sellos, pero como quiera me gusta y me lo como. ¿No? Wow. ¿Cuándo vamos a entender? Hay un versículo para poder iniciar que está en el Salmo 20, versículo 1. Nosotros todo el tiempo damos por hecho que Dios nos escucha, que Dios nos oye. Pero yo te quiero decir que no todo el tiempo Dios está dispuesto a escuchar. Va a haber un tiempo, va a haber un momento en el cual Dios ha dicho: yo no te voy a escuchar. Sin importar que vengas a mi altar, lo llenes de lágrimas, yo no te escucharé. Buscando mi rostro, dice otro pasaje, lo único que verás serán mis espaldas. ¿Por qué? Porque es la respuesta a nuestra conducta, porque es la respuesta de Dios ante nuestras propias actitudes. Porque ¿cuántas veces nosotros le hemos dado la espalda a Dios? Porque ¿cuántas veces nosotros, hablándonos Dios, no lo queremos escuchar? Y esa es una realidad, ¿eh? Yo lo veo todo el tiempo. Entonces, sinceramente, recién le decía yo a alguien: ¿para qué te hablo de parte de Dios si tú no obedeces? ¿Ve? Entonces mejor haz lo que quieras, porque finalmente, aunque yo te hable de parte de Dios, tú no obedecerás y harás lo que te dé la gana. ¿Y sabe? No me equivoco. La gente va y hace, ¿qué cosa? Sí, hace lo que quiere con su vida. Lamentablemente, cuando llegue el tiempo en el que necesitamos a Dios, que Dios cumpla esta palabra, y mi oración siempre, siempre, lo merezcas o no lo merezcas. Salmo, te dije, Salmo 20. Mira pues, dice acá: déjeme encontrar. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Qué bueno es poder tener salmos como esto, y que este versículo, hermanos, se hiciera siempre una realidad en nuestras vidas. Que cuando haya un conflicto cualquiera que sea de salud, sea algún problema de la clase que sea X, lo que nos hace llorar, lo que nos hace sufrir, lo que nos rompe el corazón, que Dios te oiga ese día. Porque Dios en su palabra siempre ha dejado por escrito: busca mientras es tiempo, llámame cuando estoy cerca. ¿Por qué lo dice? Porque puede llegar el día en que el Señor cumplirá también su otra palabra, donde dice que puede darnos la espalda, que puede cerrar su oído. Y aunque vinieran intercesores como Elías o como Moisés a interceder por ti, Él no escucharía. Si está escrito es porque es una realidad. Porque muchas veces la gente dice: pero es que ya clamé, pero es que ya oré, ya me cansé de orar y Dios no responde. Ah, bueno, quizá es la respuesta
que tú no quieres, pero Él siempre responde. Amén, hermano. ¿Usted se acuerda cuando era muchacho, cuando era adolescente, cuando era joven, iba con papá, iba con mamá y le pedía un permiso? Cuando el papá o la mamá le decían, sí, hijo, sí, hija, usted se ponía triste, ¿no? Se ponía contento, claro, por supuesto. Pero cuando le decían no, igual de contentos, ¿verdad? No existe. Y entonces, ¿para qué se pide permiso? ¿Para que te digan sí? ¿O para que te digan no? ¿Por qué no? Oyes no y te tienes que poner contento igual como cuando te digo que sí. Y de vez en cuando, aunque se pueda, aunque se deba, tienes que aprender a decirles tú también como padre no. Aunque sean las condiciones óptimas, diles no de vez en cuando. Porque hay gente que, por ejemplo, sobre todo a mí como pastor, los hermanos de la iglesia, pastor, oiga, apóstol, me da permiso de esto, pero ya sé que se los tengo que dar a fuerzas, sí o sí. Porque, y les digo, ¿y qué pasaría si les digo que no? ¿Obedecerían? ¿Para qué me arriesgo, no? Mejor les digo que sí. Pero cuídate porque un día te puedo decir que no. ¿Qué vas a hacer? ¿Te puedes rebelar? Por supuesto. Pero lógicamente eso va a hablar muy mal de ti, ¿no? Alce la mano, ¿cuántos quieren vivir? Yo no me paro aquí a hacer monólogos, nunca lo he hecho. Desde que era un predicador muy joven me gustaba interactuar con la gente, porque es la manera que la gente pueda recibir mejor el mensaje y entender lo que se le está diciendo. A ver si así su vida cambia. ¿Sí comprende el asunto? Y entonces por eso me paro aquí pensando en el día de tu muerte. Me paro pensando aquí en el día que tengas que entregarle cuentas a Dios de lo que hiciste mientras vivías. Así que hoy quiero tratar de juntar dos temas que di recién, porque desafortunadamente no todos lo escuchan, porque desafortunadamente no siempre están los mismos. Y me ha parecido bien tratar de hablar de un tema muy importante que acabo de dar, que se llama la apostasía. Y enseñándoles la palabra griega, apostasía, que les digo que únicamente se encuentra una vez en la Biblia, y otras dos o tres, ¿verdad? Como apostatar o apostatarán, no más de 5 veces existen esas palabras en la Biblia. Y les enseñaba que esa palabra también se usa para decir divorcio. Entonces están, hermano, literalmente los que apostatan apartando de la verdad, ¿sí? Los que le dan la espalda a la verdad. Eso es apostasía. Entonces por eso es que hay muchas congregaciones hoy día que son apóstatas, que pueden hablar de Cristo, que pueden hablar del Espíritu Santo, que pueden hablar del Padre, que pueden cantar, que pueden alabar, que pueden diezmar, que pueden ofrendar, que pueden hacer como si fueran la iglesia, pero no son la iglesia, sino gente apóstata, ¿sabe? Y la analogía que hace Dios desde el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento por boca de Pablo y también de Pedro, que dicen que Cristo y la iglesia son como un matrimonio, como una pareja. Y el adulterio espiritual existe desde el Antiguo Testamento. El mismo Padre Celestial narra cómo encontró a Israel en el desierto. Y dice, te encontré en tus sangres. O sea, como que si estuviera menstruando
una mujer, y te encontré inmunda, y sin embargo te lavé, te vestí, te adorné y te hice mía. ¿Ve? Esa es una analogía, un simbolismo. Pero después creciste, te pusiste hermosa y te fuiste tras tus amantes. Wow. ¿Cuáles son sus amantes? Moloc. Y los hijos que tuviste, que debían ser míos, mira con cuánto dolor el Dios del cielo, diciendo de un pueblo, ¿verdad? Y tus hijos que debiendo ser míos, se los entregabas en sacrificio a Moloc y los quemabas en el fuego para dárselos a Moloc. Basta. Hermano, había que sacar 1000 películas de esas historias. Qué importantes son los hijos, nacidos de lo que debería ser, del amor. No de la equivocación, no del adulterio, no de la fornicación, no de que falló la píldora, el método, no. Sí, producto del amor. Después, ¿verdad? Todo el tiempo, camino del desierto, me fuiste infiel. Wow. ¿Y con quién? Pues con la estrella del dios Renfán. No me adorabas a mí, adorabas a Renfán. Por eso en el día de la calamidad, que te libren ellos. Que te libre el ejército del cielo a quien tú adorabas. Y acuérdense, recién les prediqué también para los muchachos y los no tan muchachos, aguas con los horóscopos, ¿verdad? Aguas con los signos del zodiaco. ¿Por qué? Porque Dios dice, a ver, que te libren ahora aquellos del ejército del cielo, que te libren aquellos en quienes tú ponías tu confianza. Hay gente que levantándose corre a ver qué le depara el destino, quiere ver su signo del zodiaco, hermano. A su nombre. Entonces yo cuando vengo al templo le pregunto a Dios, ¿qué vamos a decir, Señor? La apostasía es la deserción de la verdad, la separación, la desviación de la verdad. Y esta misma palabra se usa para señalar un divorcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prometo ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Pero llega la infidelidad y llegan los problemas, ¿sí o no? ¿Verdad? Prometo que en las buenas y en las malas, llegan las malas y empiezan los problemas, etcétera, y entonces se van desviando la verdad, y como no es así, pues entonces es asado y empiezan a distanciarse cada vez más y cada vez más, hasta que viene la apostasía, la separación, la deserción, desertan, ¿sí? Y no puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiere. No puedes obligar a nadie a que te ame. ¿O sí? No, no puedes. Entonces, por eso, hermano, dice mi Biblia en 1 Timoteo 4:1, hablando todavía de la apostasía. Primera a Timoteo, vaya por favor, no hay primera de ni segunda de Timoteo, no existen. Es primera a Timoteo, segunda a Timoteo, no de, porque se le escribieron a Timoteo, no la escribió Timoteo. Es un pequeño error que cometen todos los cristianos. ¿Está ahí? ¿Ya lo tiene? 4. Escuche con atención.
no está hablando de gente que no sea cristiana, no está hablando de gente que no va al templo, sino todo lo contrario. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. De la fe. Escuchando a espíritus engañadores, subraye eso, y también doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque hay por ahí muchos hipócritas mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y muchos creen que se prohibirán significa te prohíbo enérgicamente, ¿no? Puede ser ese prohibirán casarse sonando muy civilizado. ¿Para qué te casas? Mire, aquel unión libre, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que antes se llamaba unión libre. Es decir, podemos vivir juntos en unión libre. ¿Para qué nos comprometemos con un papel? Porque después el divorcio es muy tedioso, es muy difícil, ¿no? Y así, pues para que no haya problemas después, mire, ya van pensando en el divorcio, ya van pensando en la separación. No, no tiene que ser así. De ambos depende que la cosa funcione. Si no, ¿para qué viven siquiera en pareja? Ya sea en unión libre o como se llama ahora, amigos con derechos, ¿verdad? Ya casi ni en unión libre quieren vivir. Yo en mi depa, tú en el tuyo, pero cuando tengamos ganas, pues igual y sin ningún compromiso, y a mí se me antoja alguien más, pues igual y le entro con aquel o con aquella. Y entonces lo que no entiende este tipo de personas, y muchos que están en la iglesia, bueno, creo que solamente los paganos viven de esa manera. Ejemplo, recibí un mensaje de un hermano que se habían congregado con mucho tiempo con nosotros, reclamándome que por qué tenía yo en el altar a un pecador. Y se le olvida que también lo tuve a él en el altar. Pero bueno, que porque lo encontró teniendo ritual con su mujer. Y le dije, lo primero que debías hacer en vez de reclamarme a mí, es reclamarle a tu mujer, porque tu mujer para qué se presta a tener ritual con un fulano de la... ¿Se da cuenta? Se llama perversión. Y cuando a mí me juzgaron y cuando a mí me criticaron, ¿sabe qué pasó con gente de mi congregación? Se fue con ese adúltero y fornicario virtual y gente se fue con él a seguirle. Y yo, que nunca he hecho nada de eso, a mí me imputaron hasta lo que no hice. ¿Se da cuenta? Y te estoy previniendo a que no lo hagas. ¿Por qué? Si una persona roba, el pecado se queda fuera de la persona. Cometió el pecado, sí, pero está fuera del cuerpo de esa persona. Si alguien mata, el pecado de la misma manera se queda afuera. Y cualquier pecado. Pero el apóstol Pablo dice, hey, cuidado, y lo vamos a leer ahorita. Cuidado. Cualquier pecado que el ser humano cometa es externo. Ah, pero el pecado sexual, ese no es externo. Ese se te queda dentro, ese te contamina y te contaminará hasta el último de tus días.
Por eso el apóstol Pablo siempre está aconsejándole a Timoteo, a Tito y a todos sus hijos espirituales: huyan de la fornicación. El cuerpo no se hizo para fornicar. ¿Y entonces para qué no lo dieron? Pues, ¿para qué Dios nos hizo con sexo? Pues para hacerlo y para tenerlo, pero dentro de su voluntad. Es como el árbol de la vida. ¿Para qué lo puso si no iban a comer? No, comerían el día que Dios dijera, bajo los términos y la voluntad de Dios, no bajo los términos de Satanás. ¿Te das cuenta? Y ya les he explicado en esta congregación por muchos años lo que quiere hacer el diablo: que los hijos de las personas sean hijos de maldición, hijos de fornicación, hijos de adulterio, hijos de pecado, hijos de desobediencia. ¿Por qué? Acuérdate de los primogénitos. Y lo que más desea el adversario es los primogénitos de todas las personas, cristianas o no. Porque el Señor dijo: los primogénitos son míos. Míos. Y entonces, hermano, cuando una pareja tiene a su hijo primogénito, la mayoría de los hijos primogénitos son engendrados, son concebidos fuera del matrimonio. Dígame que no. Y más de alguna vez, pocas, por cierto, creo que 2, hemos pasado a este altar, padres e hijos, a romper esa maldición, a pedirle perdón a nuestros hijos y que nuestros hijos entiendan que no pueden pasar la misma maldición a sus hijos. Sería bueno que escuchando pusiéramos atención y diéramos el cambio, porque para eso venimos, a tener un conocimiento preventivo y evitarle a nuestros hijos toda esa serie de maldiciones. Si yo comenzara a preguntar: ¿usted tuvo su primogénito siendo virgen? ¿Lo tuvo bajo la voluntad de Dios? ¿Sabe que la mayoría no sabríamos qué decir? Y tal vez hasta nos atreviéramos por vergüenza a decir sí, mintiendo, porque la mayoría no es así. Y algún día próximamente vamos a volver a hacer ese acto de venir, los que no lo hayan hecho, los que no hayan oído, porque es una maldición tan grande que se viene heredando de generación en generación. Cuidados a eso. No, en mi tiempo de niño, ¿verdad?, y de adolescente, se ocupaba mucho aquello del tortazo, ¿verdad? No, a mí me torteas y te meto un derechazo que te mando al piso, porque a mí nadie me anda torteando, porque yo no andaba torteando a nadie. Pero hay adolescentes, hermano, que ya están tan impregnados de esa semilla de Satanás, que yo tenía un amigo que, mira, en bicicleta iba y a veces me decía: acompáñame. Y yo me paraba en los diablos, ¿verdad? Mire, desde chiquito estaba yo destinado a pisar al diablo. Entonces me subía yo en los diablos, me agarraba bien, y no va a creer, el cuate ahí, hermano, pasando una calle o pasando un puente, no, torteaba a las personas. Y yo le decía: no seas así, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no te paras si eres tan machito y paradito ahí, sin echarte a correr, le das el tortazo a ver cómo te va? Porque hasta son cobardes. Entonces, hermano, la apostasía no es nada más que en las iglesias empiecen a bailar ritmos demoníacos, o como ahora que se está dando ya en los templos cristianos, que hasta música ya pagana están metiendo abiertamente, ya música pagana tal cual. Y todavía preguntan en el internet: ¿de quién será la culpa? ¿De las ovejas o de los pastores? Y yo vuelvo a señalar a los pastores, porque ellos son los responsables de lo que entre y de quien entre por la puerta al templo.
Ya mis amigos pastores y ministros me podrán decir, no, ese José Emilio se hizo legalista. Bueno, está bien, ellos hicieron libertinos. No, aquí no pasa nada que no glorifique a Dios. Y si así con dificultad cuesta mantener una congregación santa, no, si yo les doy carne, llenamos de volada, ¿no? Se los he dicho. El último aniversario que estuvimos en Guatemala, hermano, ya las muchachas que exaltaban ya no tenían vestidos largos, ya no tenían efods, ahora tenían sus pantaloncitos de mezclilla bien pegados y sus playeritas bien pegaditas al cuerpo, ombligueras creo que le llamaban, que dejaban ver el ombligo a la muchacha. Y yo dije, ¿qué es esto pues? Y ya en el templo las estructuras de luz y sonido, y yo dije, ¿qué es esto? Y lógicamente yo no podía permanecer en un lugar así, porque no es lo mío. Pero ya poder tener luces aquí y humito de ese que sale de las máquinas de humo que ya venden. No somos paganos, ni tenemos por qué recoger del mundo nada. Eso es apostasía. Pero también, hermano, pecar de otra forma también es apostasía. Porque cuando aceptamos a Cristo como Señor y como Salvador, decidimos darle nuestra vida, que Él entrara a nuestro corazón y que Él gobernara ahora nuestras vidas, para no hacer nosotros lo que se nos dé la gana. Eso es convertirse. Dice el apóstol Pablo que antes hacíamos la voluntad de la carne y la voluntad de nuestros pensamientos. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, el pecado sexual también es apostasía. Todo lo que te aparte de la verdad, porque apostasía es eso, desertar. ¿Qué le hacen a los desertores? A los que desertan del ejército. ¿Qué le hacen a los desertores? ¿No los persiguen para encarcelarlos, enjuiciarlos y después pasarlos por las armas? Sí, porque desertar es malo. Entonces, cuando alguien deserta de la fe, cuando alguien niega la fe, cuando alguien se desvía de la fe, dice la Biblia, son dignos de muerte. Y ahí es donde a mí me pesa, como pastor, que haya muchas ovejas que un día estuvieron aquí conociendo la verdad y que ahora están en otro sitio viviendo como gente apóstata. Y no se crea, todavía algunos que están acá también apostatando. Entonces, por eso mi primer tema se llamó Ustedes deciden. ¿Se recuerda? Usted decide cómo quiere vivir. Usted decide lo que quiere hacer. Eso es apostasía. Y pasando al otro que es muy, muy importante, porque me quedé con una cita bíblica. Usted se recuerda que, haciendo una apología de lo que dice ese super predicador encumbrado con una mega iglesia, que nadie le quita el mérito, ¿no? Pero como para qué tiene miles, para oír sus tonterías, sus herejías, e incitando a la gente al homosexualismo, al lesbianismo, a ser gays, y decir que un gay tiene más fe que los cristianos, por amor de Dios. Y me atrevo. La otra vez no me atreví, hoy sí. Y me atrevo a decir su nombre, ¿verdad? Andy Stanley. O Stanley. Entonces, hermano, que no puede ser. Porque rebaja al cristiano y pone por encima a la gente LGBTQ y más. Entonces, los pueden recibir en los templos, dije aquel día, pero seguramente no los van
a recibir en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque mi Biblia lo dice en Apocalipsis y ya lo leímos. Ya dimos ese tema. Entonces, hermanos, la ira de Dios se provoca por esas cuestiones. Y yo no quiero que Dios esté enojado conmigo. Y yo no sé si tú. Creo que un pasaje que no leímos y está en Ezequiel 16. Ahí en Ezequiel 16 claramente se dice que Dios se enojó por causa de las fornicaciones de su pueblo. Y ya te hablé de la fornicación, que es material, biológica o del cuerpo, como quieras entenderlo. O también se fornica o se adultera espiritualmente. Por eso es que Apocalipsis le llama a Babilonia la madre de todas las prostitutas, la madre de todas las rameras. Y que esa Babilonia ha fornicado con todos los reyes de la tierra, ¿sí? Y que por eso ha sido enjuiciada y ya está condenada, y que se está esperando decir el aleluya cuando ella sea ya destruida. Amén, hermanos. Entonces, ¿ya estás en Ezequiel 16? Déjame fíjate muy bien. Ezequiel 16 habla todo, no vamos a leer todo el capítulo, ese lo puedes leer en tu casa. Vino a mí palabra que va diciendo: hijo de hombre, notifica, dale la noticia, hazle saber a Jerusalén, ¿qué cosa? De sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. Mira Dios hablando, qué precioso Dios. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, cuando estabas inmunda, te dije: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé yo otra vez junto a ti, te miré, he aquí que era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di un juramento. Mira pues, ahí está el juramento, ahí está el pacto, ahí está el casamiento. Dios casándose con una mujer que venía de estar inmunda, sucia, nadie daba nada por ella. Ahora el pueblo de Dios se jacta, los judíos pueden jactarse, pero aquí está su origen. Aquí está su origen. No tienen de qué jactarse. Y han sido rebeldes, y han sido desobedientes, se han prostituido y se siguen prostituyendo. Recién fue la marcha gay en Israel. Miles de personas caminando en un país tan pequeño que es el número 1 en gente gay. Qué vergüenza para el pueblo de Dios. Pero eso no es nuevo. Acá está. Te lavé con agua. Pero espérenme, me estoy saltando del casamiento, ¿verdad? Tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti,
Te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te ataví con adornos, puse brazaletes en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, de plata, tu vestido era de lino fino, seda, bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a ser reina. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. Fíjese muy bien. Y el Señor en ese último medio versículo le está diciendo: hey, cuidado, tu hermosura era perfecta, pero solo pudo ser perfecta por la causa de que yo puse mi hermosura en ti. Si no, ¿cuál hermosa y cuál perfecta? ¿Y para qué Dios hizo esto? ¿Para qué? ¿Ah? Mire, si a Dios le pasa, ¿cómo no le puede pasar a uno? Y eso es lo que a veces usted no comprende. Cuando la Biblia uno la vive en carne propia, cuando las historias se hacen y tú las vives en tu propia piel, es cuando calan estas palabras. ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó? Entonces escuche. Entonces confiaste en tu hermosura. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Y te prostituiste. Ups. Ahí está. ¿Dios se merecía eso? La respuesta es no. Ahora se vio hermosa, ahora se sintió autosuficiente, ahora todos la elogiaban, ahora tenía el respaldo de muchos y que dijo: ya no necesito a Dios, ¿no? Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, etcétera, etcétera. Usted puede leerlo. Entonces dice que Dios, por causa de las fornicaciones de su pueblo, se enoja. Se enoja. ¿Quién quiere encontrarse con un Dios enojado, hermano? Yo no. Por eso es que me esfuerzo por obedecer. Sería bueno que pudieras leer Ezequiel 16. Entonces ese tasnut, esa fornicación, Dios la aborrece. Por eso, hermanos queridos, en el libro de los Hechos se nos dice: apártense de fornicación. Pablo dice: huyan de la fornicación. Hay que huir. Primero a los Corintios, vamos a regresar donde comenzamos. Primero a los Corintios. Y trata, por favor, de entender por qué te predico de esta manera, por qué te advierto de esta manera. Yo no quiero ver a mis jóvenes. Y tengo que suspirar porque, créame, es difícil ser pastor. Pastor como yo. Pastor como los que nada más te ven como un número y les da lo mismo, entres o no entres, hagas lo que hagas y no les importas. Fíjese muy bien. Usted se recuerda que el apóstol Pablo, porque yo te aseguro y te lo aseguro de un señor ya grande de edad, no sé si está de mi edad o un poco más grande que yo, pero el viejito se pone a cantar una canción de arrepentimiento, pero una canción de gozo, gozándose. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y se la pasa bailando y danzando. Y arrepiéntete.
diciéndoselo claro y pelado en serio, no hace caso, cantando y bailando, arrepiéntete. ¿Te crees que me va a hacer caso? Sin poniéndome en el celo de Dios, no hace caso la gente. ¿Usted cree que es que yo ya vi a ese señor? No lo vi todo porque no me gusta ver esas cosas. Pero entonces después nunca lo he escuchado predicar, pero ya apareció el peine sin escucharlo, para que veas la bola de babosadas que predica, empezando por esta. ¿Y de qué predica ahí en el que te mandé? ¿De qué habla? De los LGBT, también está de acuerdo. Entonces, ¿para qué fregados les cantas? Arrepiéntete, arrepiéntete. Y por el otro lado fomentando, vuélvete LGBT, vuélvete LGBT. Y hasta me sale, ¿verdad? Y creo que me están grabando, ¿verdad? No pensé que me estuvieran filmando. Mire, igual y me da lo mismo. Y que lo suban los chavos para que vean que yo también le bailo y le tiro a esos hijos del demonio, Y no me importa si mi congregación tiene 2 o 3 miembros, no es de miles. ¿Para qué quiero miles? Para mandarlos al infierno. Prefiero pasarme aquí mi vida, hermano, esforzándome porque oigan a Dios, no a mí. Y si logro arrebatar uno del infierno y presentárselo a Dios y llevárselo al cielo. Usted se acuerda, la otra vez hice una apología también, como que Jesús, hermano, tenía a su mejor discípulo. Y su mejor discípulo, ¿quién cree usted que era? Judas. Ay, no me digas. Un ladrón. Judas, un traidor. Judas, el que lo vendió. Judas, el que se suicidó. Si ese es el mejor discípulo de Jesús, yo no quiero ser discípulo de Jesús. Sí, y sus iglesias están así a reventar, a reventar. Y acá no, ¿por qué? Porque les atizamos la verdad. Ni modo. A mí no me llamaron a llenar templos, me mandaron a predicar la verdad. Y si alguien no soporta la sana doctrina, que vaya a oír doctrinas de error, doctrinas de demonios. Allá van a estar tranquilos. Allá nadie los molesta. Allá viven a todo dar. Puede entrar el que sea, el afeminado, el que se echa con varón, el que se echa con mujer. Los pueden recibir en el templo, pero que lean su Biblia. Al cielo no entrarán. Al reino de los cielos esa gente no entra. Y ya ese tal Andy puede estar, ya por ahí alguien se la reviró también en el internet. Otro predicador con conciencia. Así que, amada iglesia, oiga a Dios. Termino, escuche. Oiga a Dios. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La respuesta es sí. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Oiga bien lo que va a suceder en el futuro. Le están diciendo el futuro. No necesitamos una bola de cristal, no necesitamos el tarot, no necesitamos los zodiacos. Ya en la Biblia está dicho todo lo que va a pasar. Yo no necesito aquí una bola de cristal para decirte el futuro. Para eso tengo la Biblia. Y lo que viene es esto. Dios va a entrar en juicio contra toda la gente. Y el juicio va a comenzar por la casa. La casa son los cristianos, la casa son los israelitas, los hebreos, los judíos o como los llamen. Escucha. Y entonces todas estas preguntas que no tienen respuesta, tú debes dar la respuesta. Siempre se te ha enseñado eso. Escucha. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar aún a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Sí, está leyendo? ¿Está en su Biblia? ¿O solo está en la mía? Pero claro que no cualquiera va a juzgar, ¿verdad? Es como cuando Jesús estaba en la tierra y viene un montón de gente,
todos los hombres, desde el más grande hasta el más pequeño, todos con piedras, traen una mujer adúltera, la hallamos en el mismo acto del adulterio. Jesús les dijo, bueno, ¿y qué creen que haga, verdad? Es que la ley de Moisés dice que hay que apedrearla hasta que se muera, por adúltera. Mire, y si desde allá, sabiendo que si las agarraban, las iban a matar, de todos modos adulteraban, hoy que no las matan, no, pues adulteran con mayor razón, fornican con mayor razón. He oído grupos de chavos saliendo a la escuela, o que pasan grupos de chavos que vienen o van a la escuela, y uno a otro se dice, ¿qué? ¿Nos vamos a fornicar al rato? No. Así, abiertamente, como que si fornicar fuera, vamos a comernos unos chetos. Así, tan descarada ya está la cosa. Pero el juicio de Dios viene. Entonces dice acá, fíjese muy bien, si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es decir, no puede juzgar cualquiera, ¿verdad? Así como Jesús les dijo, bueno, a ver ustedes, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Es decir, un pecador no va a juzgar al otro. Tiene que ser un santo el que puede juzgar a un pecador. Pero si está cometiendo el mismo pecado, pues ¿de qué habla? ¿Comprendió? Escuche, para avergonzarlos lo digo. Ay, no, es que yo ya no voy a raíz de David, porque ahí el apóstol José Emilio nos avergüenza de repente, nos regaña delante de todos. Bueno, ¿y qué quería que? Pues si se portara bien, ¿quién lo tendría que regañar? Si obedeciera, ¿qué le tendrían que decir? Nada. Si lo hiciera bien, puras alabanzas. ¿Qué no? El apóstol Pablo dice a los corintios, hermanos, los alabo. En el 11, los alabo, los está alabando, qué bien lo están haciendo. Pero esto que están haciendo, ahí no los alabo. En esto sí les empezó a reclamar y a regañar. Y lo que están haciendo no está bien. Así que el apóstol Pablo está juzgando acá en Corinto un pecado sexual. Dios no se calla nada. ¿Por qué me lo habría de callar yo? Dice, un pecado sexual que ni siquiera entre los paganos se comete, se está cometiendo adentro de la iglesia. ¿Cómo crees? O sea que los pecados, oye hermano, los paganos son más santos que los que van a la iglesia que está en Corinto, man. ¿Cómo que allá en el mundo ese pecado ni se comete? Pero acá en la iglesia que está en Corinto, sí. Uno tiene a la mujer de su padre como si fuera su mujer. Espérame. Y la mujer haciéndolo con el padre y haciéndolo con el hijo. ¿A qué es vergonzada? Es poco temor de Dios. ¿Y a qué va la iglesia entonces? ¿Y el papá por qué no hace algo? ¿Y el pastor qué? No hay pastores que ni se inmiscuyen en la vida de la gente. Y hay gente que, no, el pastor que no se meta, ¿Para qué fregados te lo pusieron? Es que a nosotros nos gusta el evangelio a nuestra manera. Está bien, vívalo a su manera. Pero le digo que el día que se encuentre con Dios, el juicio le va a venir a la manera de Dios, no a la manera de usted. ¿Se comprende o no? Ve, estos temas, lejos de resultar que nadie los va a escuchar, los están escuchando, ¿no? 5. Pues ¿qué no hay entre ustedes sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Amén, hermanos. Pero el apóstol sigue hablando y voy a ahorrar tiempo. Dice en el 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Entendió eso? Hay otro pasaje que dice, todo es puro para los puros.
¿Ve? Aquí está diciendo, todo me es lícito. Pero yo no me voy a dejar dominar de nada, aunque me sea lícito. Y obviamente, aunque todo me es lícito, hay cosas que aunque me son lícitas, no me convienen. ¿Me di a entender? Le pongo el ejemplo de los 2 platotes de pozole. ¿No? ¿Le es lícito meterse 2 platos de pozole? ¿O no? Sí, métase 3 si quiere. Pero después no me llame que le duele la barriga para molestar a Dios, para que ore por usted, para que no le siga doliendo. Mejor piense antes de sentarse cuánto pozole se va a meter, si le conviene. ¿Aló? Ahora voy a seguir. Dice aquí, las viandas, es decir, la comida, es para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Y qué dice su Biblia en el 13, ahí donde nos quedamos? Muy bien. ¿Lo entendió? Pero nuestro cuerpo, a diferencia de las viandas que sí son para que las comamos, nuestros cuerpos, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Nuestros cuerpos no son para la fornicación. No son para el acto sexual. No, si no te has casado. Ahora, una vez que estás casado, échele ganas, ¿verdad? Sí, y también con cuidado, porque también la gente casada puede estar adulterando sin darse cuenta. Ya se los he dicho. Hay tanta ignorancia en estas cuestiones. Oiga bien, ya le están poniendo aquí el ejemplo. ¿Qué tiene que ver el Señor? Dice que el cuerpo es para el Señor. ¿En qué sentido, Señor? A ver, explícame. Dice acá, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ay, ese Pablo como que está cantinfleando. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? La respuesta, ¿cuál es? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Sí lo sabes o no lo sabes? Si no lo sabías, ahora lo sabes. La respuesta es sí, obviamente. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta o de una ramera? ¿Cuál es la respuesta? Aquí el apóstol Pablo no te da chance de responder tú. Él de una vez dice, de ningún modo. Punto. Para que no empieces a pensar si hay otra respuesta. No, de ningún modo. Ya voy terminando. Mira pues. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta, con una ramera, es un cuerpo con ella? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí lo sabes o no lo sabes? Pues sí, la respuesta sigue siendo sí. Porque se van a unir, pero solo en cuerpo. Porque no se van a unir en el alma. ¿Por qué? Porque no hay un sentimiento. No hay amistad, no hay amor, no hay nada. Es un trato, un trueque si quieres. Vas tu cuerpo, te doy mi feria. ¿Entendió eso? Pero como quiera te haces un cuerpo con ella. Pero cuidadito, porque te estás haciendo un cuerpo con ella, pero ella ya fue contaminada por muchos hombres. Y decía un predicador, y eso es cierto, el que tiene relaciones sexuales con una prostituta no está teniendo relaciones sexuales solo con una prostituta, está teniendo relaciones sexuales con todos aquellos con los que ya tuvo sexo ella. Y ella pues ya recibió también el paquetito de todas aquellas con las que él tuvo sexo. Por eso te estoy diciendo que cualquier otro pecado que cometas se quedó afuera de ti. Pero los pecados sexuales se quedan en ti. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Siga adelante. Ahora viene y nos explica.
porque escrito está que los dos cuando se unen son ¿qué cosa? Una sola carne. Ahora, quien se une al Señor, ¿qué dice? Es un espíritu con Él. Y entonces de ahí salió un canto de una de nuestras producciones que dice: un solo espíritu contigo quiero ser. Pero si yo quiero ser un solo espíritu con el Señor, no me puedo andar por ahí acostando con cualquiera, porque el Señor entonces no va a querer tener una relación conmigo. ¿Sí te das cuenta? Porque Dios es celoso. Ya voy terminando, ya me faltan 3 versículos. ¿Qué dice la Biblia? Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el ser humano cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no sois vuestros? Cuando dice no sois vuestros, significa que no puedes hacer contigo lo que te dé la gana como tú de repente piensas o dices. Porque te compraron a precio de sangre, y una vez que le diste tu vida a Cristo, le perteneces a Cristo. Te compraron, dice Pedro, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. No te perteneces, le perteneces a Él. Si le perteneces a Él, ¿cómo puedes andar haciendo cosas que no debes hacer? Por eso hay gente que no puede apartarse de eso. ¿Por qué? Porque se les queda adentro. Y lo único que puede controlar esos malos espíritus es Dios. Mire, me falta el 20, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y sigue él con las cuestiones de pareja, en el 7 todavía. No vamos a leerlo. Termino con este testimonio. Hace unos pocos años, no muchos, usted sabe que en nuestros aniversarios venía gente de todas partes. Y nosotros felices de tener gente de muchos lugares. Y nos visitaban de otros países y uno decía: wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo aniversario. Y sacábamos la foto y el altar se llenaba de personajes. Sí. Pero un día uno de esos personajes, que se hospedó en casa de una familia de nuestra congregación, seguía atado por el diablo. Y a la familia de la casa donde se hospedó le pidió prestada una computadora. Le prestaron la computadora. ¿Qué iba a hacer el profeta? ¿Qué iba a hacer el ministro? Se supone que, no sé, ¿verdad? Tal vez hacer un tema, tal vez chatear con su familia, tal vez, no sé, ver algo que le edificara. Qué triste que al otro día, después de esa noche que él pasó con la computadora, viene la familia a decirme que nadie había entrado al cuarto, que nadie había tocado la computadora y que la computadora estaba llena de páginas donde se mira pornografía. ¿Qué se la pasó haciendo el ministro? ¿Ah? Cuéntenme. Y no digo el nombre porque ni modo, ¿verdad? Que quemadota. Pero así están de repente las cosas, hermano. El diablo es diablo y el diablo no respeta a nadie.
No importa el título que tenga, la edad que tenga el diablo. Hermanos, si Jesús nos escapó, el diablo también tentó a Jesús, pero Jesús no cayó jamás. Nunca. Y lo tentó en todo, también en las cuestiones sexuales, y el Señor se mantuvo santo. Entonces, amada iglesia, ¿por qué ese ministro, a pesar de ya no ser solamente oveja, a pesar de que, como dice la Escritura, ya nos lavaron, ya nos santificaron, ya están tratando de hacer de nosotros otro tipo de gente? ¿Por qué siguen atados a esos problemas? Y ni modo, el diablo es diablo, pero nosotros le damos lugar. Es el amor de Dios y el amor que yo te tengo que te previenen desde que eres jovencito, desde que eres jovencita. Eso me lastima. Y los tuve en un altar, Y yo digo, Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eso es apostasía. Desertar de la verdad, largarse al mundo, hacer las cosas del mundo, vivir en pecado. Eso es apostasía. Jesucristo ya viene, oímos por todas partes. Las señales se están cumpliendo, pero ¿sabe qué hace la iglesia? La iglesia no se prepara, no se santifica, no deja de hacer lo malo. Está bien, ustedes deciden, no yo. ¿Cómo los obligo a buscar de Dios? ¿Cómo? Yo tengo una de las frases que no sé si ya subiste, creo que sí. Si no escuchan a Dios, ¿cómo me van a escuchar a mí? No existe. Si yo no quiero verlos después sirviéndole al diablo. Yo fui pagano, yo le serví al diablo. Yo sé lo que es el mundo, y el mundo no tiene nada que ofrecerme. Así que vayan a sus casas, vean sus rostros en el espejo, mire el rostro de su esposo, mire el rostro de su esposa, mire el rostro de sus hijos. Son su familia, son familia. Tenga cuidado. Un día van a estar separados. El que se quiso santificar estará en el reino de los cielos. El que no se quiso santificar, porque así lo decidió, va a estar en el infierno. Peor aún, en el lago de fuego. De ahí no se puede salir. Ya el Señor metió su mano santa al fuego para sacarnos del infierno. ¿Por qué nos queremos echar otro clavado? Si ya sabemos que nos va a doler, si ya sabemos que vamos a sufrir, si ya sabemos que vamos a llorar, ¿para qué lo seguimos haciendo? No es como cuando te tomas la Coca-Cola. Sabes que el pecado te hace daño, pero lo seguimos practicando. Ahí termino. Y todo este tema de prevención es porque Dios te ama. Por eso te dije al principio, tú no sabes cuándo va a llegar el día, no lo sabes. Que cuando te llegue estés preparado, que cuando te llegue puedas decir, me voy tranquilo, me voy en paz, me voy con Dios. Porque todos nos vamos a morir, ¿comprendes? Un solo espíritu, contigo quiero ser. Un solo espíritu contigo, Señor. Yo sé que es tu anhelo, también es mi deseo. Un solo espíritu, contigo quiero ser. Sí, Señor. Sabemos que es tu anhelo, es nuestro deseo. Un solo espíritu,
contigo quiero